Bueno, ¿qué tal estáis? Espero que hayáis pasado una buena semana. Buenas tardes a todos, buenos días Fabián. Hoy vamos a hablar de las grasas de la marinera, ¿eh? Intentaré que no sea un webinario muy técnico ni muy pesado, pero tendremos que hablar de cosas un poco técnicas, ¿no? De las grasas saturadas, insaturadas, grasas trans, etcétera, ¿no? Creo que tenemos todos un conocimiento bastante amplio de las grasas, pero bueno, hoy vamos también a verlo desde una perspectiva pues, de la alimentación energética, ¿no? Un poco más también saber qué nos aporta energéticamente, el yin y el yang, un poquito, así por encima, ¿eh? Vamos a ver las grasas. Hoy hablamos de grasas. Bueno, las grasas es algo que también es necesario en nuestro organismo, en nuestra vida. De hecho, estamos formados, la muchas partes de nuestro cuerpo están formadas por grasas o por ácidos grasos, ¿no? Entonces se consideran un nutriente dentro de lo que es la alimentación convencional, luego se considera un nutriente y es el que tiene más calorías, ¿no? El de los nutrientes, por ejemplo, las proteínas y los cereales nos aportan 4 kilocalorías, ¿no? En cambio las grasas nos aportan 7 kilocalorías, es decir, que es mucho más calórico energéticamente, en este caso sí energéticamente de energía calórica, ¿eh? Entonces las grasas están formadas principalmente por ácidos grasos, que dependiendo del origen de estos ácidos grasos, pues se pueden considerar o los subdividimos en ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados, ¿no? O sea, dependiendo pues si son, ahora lo vamos a ver, los ácidos grasos saturados en general son los ácidos grasos que provienen de alimentos de origen animal, ¿no? Pues entre las carnes, los embutidos, los huevos, los lácteos, ¿vale? Las margarinas también, aunque las margarinas están hechas con aceites vegetales hidrogenados, ¿vale? Pero se convierten en saturadas al pasar por una hidrogenación. Luego lo explicaré. Entonces, así a grandes rasgos, y para que entendáis las grasas saturadas, ¿cuáles son? Pues son las que a temperatura ambiente son más sólidas, ¿no? Que tú las puedes, digamos que tienen una consistencia más densa, son saturadas, ya la misma palabra lo dice, ¿no? Entonces, es fácil de ver o de entender cuáles son las saturadas y cuáles no son las saturadas, porque las insaturadas son líquidas, en su estado natural son más líquidas o más fluidas, ¿no? Tienen una consistencia un poco más soluble, ¿no? Podríamos decir. Entonces, las grasas saturadas generalmente todas provienen de origen animal y también hay dos alimentos que contienen grasas saturadas, que serían el coco y el aceite de palma, el aceite de coco y el aceite de palma, ¿vale? Y luego también el cacao. El cacao también tiene una proporción bastante elevada de grasas saturadas, ¿vale? Así que atención con el cacao, con el chocolate, etc., ¿eh? Y especialmente con el chocolate porque, claro, le añaden margarinas y entonces tiene todavía más grasas saturadas, ¿eh? También en la bollería, todo tipo de bollería, generalmente se utiliza pues mantequilla o algún tipo de margarina o algún tipo de aceite, tipo aceite de palma, entonces pues ya estamos introduciendo grasas saturadas, ¿no? Entonces las grasas saturadas actualmente en el mundo occidental o en la alimentación actual está prácticamente en todas partes y se está consumiendo cada día a grandes cantidades, aunque a veces hay personas que nos dicen que no comen porque dicen es que yo no como carne, por ejemplo, no como embutidos. Bueno, pero que estás comiendo otros alimentos que sí contienen grasas saturadas de forma escondida, ¿no? Pero bueno, eso ya es algo que hay que tener un poco, digamos, en cuenta, en el sentido de cuando tú vas a comprar un alimento, miras un poco pues, la composición, ¿no? Qué alimentos o qué nutrientes contiene o qué ingredientes contiene, ¿no? Entonces, bueno, pues cuanto más saturadas, pues más densas, más sólidas y pues tienen una textura pues, más agradable, ¿no? Por eso también se utilizan para las bollerías, para que se le dé una textura pues, más melosa,
más agradable. En cambio, las insaturadas, yo hago un repaso así bastante rápido, no quiero entrar mucho en lo que es las grasas así a nivel científico, técnico o nutricional. Entonces, dentro de lo que es las grasas tenemos el colesterol, el famoso colesterol, ¿no? Entonces el colesterol es muy necesario en el organismo. Entonces el colesterol, normalmente, ¿dónde está el colesterol en nuestro organismo? Pues lo tenemos en cada célula de nuestro cuerpo. La membrana de la célula está formada por colesterol generalmente, ¿no? por una buena parte de una grasa, ¿no? Generalmente es colesterol. Hay colesterol bueno, como sabemos, y colesterol malo, que después también hablaremos de ello. Entonces, el colesterol sirve pues, para que las membranas de las células sean flexibles, que tengan pues, esa facilidad de poder moverse y que no se rompa la membrana, que tenga también, porque evidentemente las membranas de las células pues, tienen también como unos poros, como unas entradas y salidas, digamos, entre célula y célula hay unos espacios y también tiene unos receptores, ¿no? Entonces, bueno, pues si las células están formadas más de grasas saturadas, pues estas membranas serán más rígidas, y si son de grasas insaturadas, estas membranas serán más flexibles y más... bueno, esto también lo explico después, siempre me avanzo. Bien, entonces, lo que es interesante aquí es que el colesterol es necesario, no tenemos que tener miedo al colesterol. También es verdad que actualmente hay muchos, digamos, los niveles de colesterol están subiendo porque la gente come más grasas saturadas que insaturadas. Pero también es verdad que el nivel de colesterol aceptado en la sociedad actual, digamos que pues, la industria, no sé cuál sería, si la industria alimentaria o la industria de salud sanitaria, ha bajado este nivel de colesterol recomendado, digamos que lo ha bajado, creo que estaba en 240 y ahora es de 200, máximo 200. Entonces, claro, eso también conlleva a que una persona que antes le decían, pues miraban el colesterol y estaba a lo mejor a 220 y estaba bien, le decían, no, tú estás bien. Ahora se hace una analítica y dice, con el mismo resultado, por ejemplo, que está otra vez a 220, le dicen, ¿tienes colesterol? Le dice, pero ¿cómo puedo ser? Si hace un año o... A ver, ahora ya hace un tiempo que cambió el baremo, pero en el momento que cambió mucha gente no lo sabía y pasó de no tener colesterol a tener colesterol y se espantaron un poco, ¿no? Entonces, bueno, también hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que los baremos han bajado, han cambiado y que a veces pues estamos un poco engañados, ¿no? O sea, hay que tener un colesterol de 240, pues a lo mejor no es malo, ¿no? Por eso lo decía. Bueno, entonces... sí, perdón, estaba en el colesterol. Entonces, cuando hay exceso de colesterol, evidentemente, pues no se aprovecha y el cuerpo, pues lo que hace es almacenarlo en el organismo, porque el cuerpo tiene la capacidad de almacenar grasas, es así, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que el cuerpo lo tiene bueno, el cuerpo lo almacena, el colesterol, y se utiliza en el caso de que sea necesario. Pero si no se utiliza, pues ¿qué va pasando? Que se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, y especialmente si es colesterol malo, ¿vale? Se acumula más porque es el que hace que se deposite el colesterol en las partes, en la superficie, digamos, las partes externas o periféricas de nuestro cuerpo y de las arterias, por ejemplo, y en cambio el colesterol bueno, que esta es la diferencia, ¿no? Es el que se encarga de recoger, pero esto también lo explicaré después, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta eso, el colesterol pues sí es necesario, pero también tenemos que tener en cuenta que un exceso no es bueno. No es nada nuevo, no os estoy diciendo nada particular, ¿verdad que no? Bien, entonces, las grasas insaturadas. Las insaturadas pues, están generalmente en los alimentos de origen vegetal,
podemos encontrarlo en lo que son aceites de oliva y aceites de semillas, por ejemplo, y luego también en las semillas propias, derechamente no en aceite, sino en la semilla, ya sea de girasol, de calabaza, de lino, de chía, por ejemplo. ¿Qué más? Hay más, sésamo, me ha dejado, ¿vale? Y los frutos secos, ¿vale? Y también en el pescado azul. Pescado azul es, que ya sabemos, el pescado, o sea, los famosos omega 3 y 6, etcétera, ¿no? Pues el pescado contiene omega 3. De hecho, en realidad, todas las grasas, o sea, todos los alimentos que contienen grasas contienen de los tres tipos de grasas. Contienen grasas saturadas y grasas insaturadas, que veremos después que se subdividen otra vez, ¿no? Entonces, no es que no haya, o sea, que hay alimentos que no contengan grasas saturadas, es que realmente pues, los alimentos que contienen grasas tienen de todo, pero en proporciones diferentes, ¿vale? Entonces, las insaturadas se caracterizan por ser más líquidas. Las saturadas son más densas y las insaturadas son más líquidas. Si pensamos en los aceites, pues son líquidos. Claro, evidentemente, si tú ves una semilla vas a decir, hombre, esto no es líquido, pero es que en realidad tenemos que mirar la parte que es de grasas. Entonces, si extraemos la grasa de una semilla, por ejemplo, pues vamos a ver que es más líquida. Y de un fruto seco también, de hecho, a veces son como un poco oleaginosos, ¿no? O sea, ya los tocas y tienen una consistencia, una textura un poco pues grasienta, que te queda en los dedos un poquito, ¿no? Según, por ejemplo, las nueces se puede tocar, se puede apreciar, ¿vale? Entonces, bueno, de grasas insaturadas pues tenemos dos tipos, ya también lo sabemos, yo creo que también lo sabemos, ¿no? Entonces tenemos las monoinsaturadas y las poliinsaturadas. Las monoinsaturadas son los omega 9, bueno, creo que es omega 3, omega 6, omega 9, se ha escuchado mucho decir o hablar de ellas, porque hay muchos alimentos que están enriquecidos con omegas, ¿no? Entonces, bueno, es un poco un engaño, ¿no? Porque te ponen, por ejemplo, en una leche, en un lácteo, ¿no? Que ya contiene grasas saturadas, le añaden pues grasas teóricamente insaturadas, ¿no? Y omega 3, por ejemplo, te dicen enriquecidas con omega 3. No tiene mucho sentido. Vale, seguramente me vas a decir, bueno, es que las leches que les ponen este tipo de grasas son las leches descremadas, ¿no? Entonces dices, a ver, se quita la grasa de un alimento para ponerle otro tipo de grasa. ¿Tiene sentido? Para mí no lo tiene, ¿no? Es decir, es un poco como decir, a ver, si un alimento ya contiene una grasa que el paquete entero está compuesto con digamos, con unas proporciones y tal establecidas y adecuadas para quien lo tenga que tomar, se le quita y se le añade otra cosa. Entonces, como para decirte que es más, supongo que es para que tú veas que, aparte de que evidentemente una leche sin grasas no sabe a nada, es decir, no tiene, es como agua, ¿vale? Entonces le añaden la grasa insaturada, el omega 3, para que sea un poco más gustoso, ¿vale? Pero aparte de esto es que estos omega 3 que les añaden, por ejemplo, a una leche o a otros alimentos enriquecidos en la margarina, etc., ¿de qué procedencia es? ¿De dónde provienen? Porque no lo sabemos. ¿Y cómo interactúa este ácido graso, digamos, esta grasa en un alimento como la leche? No sabemos. ¿Y cómo lo puede digerir nuestro cuerpo? ¿Qué pasa con nuestro organismo? ¿Cómo no entiende? A veces, pues supongo que lo que hace el cuerpo es decir, bueno, pues esto, pues necesito más ingredientes para poder metabolizar, para poder sintetizar, para poder digerir todo esto, porque faltan cosas, ¿no? Por ejemplo, o la grasa que me aporta esto no puede ir con los otros ingredientes que hay. No sé si lo entendéis, ¿eh? Pero bueno,
Aparte de estos que son mis historias, que no me gusta a mí pues tener que utilizar alimentos enriquecidos cuando en realidad pues si el alimento natural ya lo llevaba, pero bueno. Entonces, grasas insaturadas. Tenemos los monoinsaturados y los poliinsaturados. Esto es muy fácil de entender. Monoinsaturados quiere decir que están compuestos, veis aquí que tenemos estas cadenitas, ¿no? Digamos que las grasas están formadas por cadenas de moléculas, ¿no? De ácidos grasos, ¿no? Hay varios, están unidos, ¿vale? Entonces, las monoinsaturadas tienen omega 3, ¿vale? Y ácido oleico, es lo mismo, ¿vale? Y están unidas por una doble, veis que están en las del medio, en donde hay la flechita, tienen dos manos, ¿vale? Pues esta es una unión doble. Y después las poliinsaturadas, veis que hay, en la cadena hay más uniones dobles, ¿vale? Por eso se llama poliinsaturadas, ¿vale? Es por la unión, ¿vale? Entonces, las poliinsaturadas serían las llamadas, o los llamados ácidos grasos esenciales, ¿vale? ¿Por qué se llaman esenciales? Pues porque no los puede sintetizar el cuerpo, ¿vale? Digamos que necesitamos que el aporte sea del exterior, en cambio los demás sí que el cuerpo puede fabricarlos, ¿vale? Entonces, además, el cuerpo recicla mucho, las grasas se reciclan mucho, ¿no? O sea, el colesterol, los triglicéridos, etc. El cuerpo, cuando están en el cuerpo, entonces se absorben en el intestino y luego pasan otra vez a la sangre se vuelven a reabsorber, es decir, es un ciclo cerrado, por eso es tan difícil de eliminar el colesterol, ¿vale? Porque se reabsorbe otra vez, ¿no? Entonces, cuando por ejemplo hacemos una limpieza o estamos haciendo una depuración o una dieta, ¿vale? Claro, hay grasas que se van, pero es que también hay grasas que se vuelven a reabsorber, ¿me entendéis? Entonces, claro, el cuerpo está todo el día, claro, y si lo que hacemos es añadir grasas saturadas, le cuesta muchísimo más, después lo veremos esto, ¿vale? En cambio, si le damos grasas insaturadas, pues es más fácil porque las grasas insaturadas se encargan de eliminar, ¿no? Más que de acumular, ¿vale? Es el yin y el yang, ¿vale? Entonces, los ácidos grasos esenciales, que serían las grasas poliinsaturadas, ¿vale? Serían las famosas omega 3 y omega 6, ¿vale? Entonces, el omega 3 pues las encontramos en las semillas de lino, en las semillas de sésamo, en el pescado azul, en las nueces, en la borraja, en la onagra, en el germen de trigo y seguramente en alguno más. Pero los alimentos que contienen más cantidad de omega 3 son las semillas de lino, la borraja y la onagra, y las nueces también, ¿vale? Y el pescado. Y las omega 6 las encontramos en el pescado, en el sésamo y en el girasol. Bueno, de hecho también en todas las, como decía antes, en todas las grasas encontramos todos tipos de grasas, ¿no? Digamos, en los alimentos que estoy mencionando, me refiero a esto, contienen también grasas saturadas, grasas monoinsaturadas y grasas poliinsaturadas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, las propiedades del omega 3. El omega 3 lo que hace es es antiinflamatorio, es vasodilatador, estimula la respuesta inmunitaria, y el omega 6 hace un poco lo contrario, ¿no? Es más vasoconstrictor, es proinflamatorio, igual que las grasas saturadas, ¿vale? Las grasas saturadas también son inflamatorias, porque a ver, si entendemos el organismo, cómo funciona nuestro organismo, es decir, cuando por ejemplo nos damos un golpe, ¿no? Nos damos un golpe, entonces ¿qué pasa? Pues que aquí se acumulan, se hace una acumulación de células, ¿vale? Que lo que hacen es hincharse, se acumulan y hinchan, ¿vale? Y luego, una vez ya pasado el proceso para poder curar, ¿vale? Hay unas otras células que son antiinflamatorias y bueno, entonces vuelven a hacer que, digamos que las células que se habían unido se vuelvan a desunir, podríamos decirlo de alguna manera, digamos que se separen otra vez, ¿eh?
a ver, no soy médico y no puedo explicarlo muy bien, pero bueno, más o menos sería esto la cosa. Entonces, actualmente hay una carencia de omega 3 y un exceso de grasas saturadas, con lo cual hay una inflamación, o sea, la gente está inflamada permanentemente por la falta de omega 3, que son las antiinflamatorias. ¿Vale? Entonces tenemos que tener en cuenta esto que es tan importante, ¿no? Hay que reducir las grasas saturadas y aumentar lo que son las grasas insaturadas, especialmente omega 3. ¿Vale? Porque además el omega 3 y omega 6, como hemos dicho antes, el cuerpo no los puede sintetizar, entonces necesitamos que vengan del exterior, de los alimentos. ¿Qué más? Entonces sí, el omega 3 y omega 6 tienen que estar en equilibrio, ¿no? Tiene que haber unas proporciones adecuadas para que se produzca esta inflamación y desinflamación, porque si no, pues ¿qué pasará? Que estaremos otra vez inflamados, ¿no? Igualmente como con las grasas saturadas, ¿no? O sea, que si no estamos comiendo muchas grasas saturadas y estamos comiendo muchas grasas insaturadas, pero estamos comiendo más omega 6, por ejemplo, pues también podemos estar un poco más inflamados, ¿vale? Entonces tenemos que aumentar un poco el de omega 3. Entonces tenemos el famoso HDL y el LDL, que seguramente habéis escuchado hablar alguna vez y que es todo muy técnico, ¿no? Que es el High Density Lipoproteins y las Low Density Lipoproteins. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces quiere decir que, por ejemplo, las grasas, para poder viajar, podríamos decir esta palabra, viajar por la sangre, lo que hacen es se unen a una proteína. Entonces esto es la lipoproteína, ¿vale? Porque las grasas normalmente no son solubles en agua, ¿no? Entonces lo que hacen es unirse a una proteína para poder viajar por la sangre, ¿vale? Entonces, según la grasa, el ácido graso que se une a la proteína, ¿vale? Pues tendremos una proteína de alta densidad, ¿vale? Y otra proteína, digamos, una proteína con un ácido graso de alta densidad o una proteína de baja densidad. Entonces, no confundamos el alto y bajo, porque el que es el HDL, el high, el alto, es el colesterol bueno. En este caso, si hablamos de colesterol, ese sería el colesterol bueno. Y el low sería el colesterol malo. ¿Vale? Aquí sería al revés. Entonces, ¿qué hace el colesterol bueno? El colesterol bueno se encarga, o quizás empiezo primero por el colesterol malo, ¿no? Entonces, el colesterol malo lo que hace es irse a las partes periféricas del cuerpo y en las arterias, por ejemplo, ¿no? En lo que es la parte externa de las arterias o en las partes externas de las membranas de las células, la membrana celular. Y el colesterol bueno lo que hacen es llevarse a este colesterol malo, ¿no? Digamos que uno se queda allí, o sea, se va allí, se queda allí, y el otro lo que hace es recogerlo y dice, venga, para aquí, ¿no? y lo elimina, ¿vale? Por eso decía que es tan importante comer grasas insaturadas, ¿vale? Porque si comemos grasas insaturadas se va a crear colesterol bueno, y entonces el colesterol bueno es el que se encarga de hacer limpieza. ¿Me entendéis así, no? O sea, yo intento buscar siempre algunas metáforas así un poco más prácticas o más, no sé, que se puedan entender mejor, ¿no? O que se os quede marcado más en la mente, ¿no? Entonces aquí vemos que, por ejemplo, aquí también ves, uno echa colesterol malo, el colesterol, hoy no tengo el día, el colesterol malo, y el otro se encarga de quitarlo. ¿Vale? Entonces, cuanto más colesterol malo tengamos, más colesterol bueno necesitamos. Es decir, que cuanta más grasa saturada tomamos, más grasa insaturada necesitamos.
Entonces, cuanto menos grasa saturada vamos a comer y más grasa insaturada vamos a comer, menos vamos a acumular. ¿Lo entendéis? Espero que sí. Venga, vamos a continuar. A ver, espera, voy a ver si tenéis alguna pregunta. Porque hoy voy muy rápido, ya lo sé, ¿eh? Mira, por ejemplo, Fabián me pregunta, dice, ¿el chocolate negro en cuanto a grasa saturada, qué tal es? En cuanto a grasa saturada. Vale, el chocolate negro, claro, depende de la marca y depende de la cantidad de cacao que contenga, ¿no? Digamos, hay marcas que ya tienen pues especificado el porcentaje de cacao que contienen. Entonces, si queremos comer chocolate, lo ideal sería o bien cacao puro o bien un chocolate con un 99% de cacao o un 80 y pico por ciento de cacao. Menos de esto, demasiadas grasas saturadas. También dependerá de la cantidad que tomemos. Si nos tomamos un día un poquito, digamos un cachito de chocolate, aunque sea con mucha grasa saturada, hombre, en principio, si llevamos un buen ritmo de vida, una buena alimentación, etcétera, no va a pasar nada, pero no para cada día, ¿no? Entonces, si es para cada día, que queremos chocolate para cada día, bueno, pues entonces lo que haríamos es comer o bien cacao puro, que también contiene grasas saturadas, pero evidentemente contiene menos que lo que es la tableta de chocolate tal como la entendemos, ¿no? O bien tomaremos un chocolate con un porcentaje muy alto de cacao, ¿vale? Ya sé, el cacao es amargo, hay mucha gente que no le gusta, bueno, pero es lo que hay, ¿no? Digamos que no todo es perfecto, ¿no? Entonces siempre hay alguna cosa que no acaba de tal. A mí me gusta, por ejemplo, el cacao me gusta, no lo tomo mucho, pero me gusta el sabor amargo, ¿eh? Entonces de vez en cuando pues me apetece. También es verdad que seguramente pues no he comido demasiada o mucha verdura para aportar el sabor ácido, ¿no? Quizás. Pero bueno, ácido amargo, ¿vale? Y el aceite de krill, sí, el aceite de krill es una fuente está muy de moda ahora, ¿no? Porque es una fuente de omega 3 y omega 6 también y bueno, pues está sacado de una especie que está en no sé qué parte del mar, etcétera, ¿no? Del mar o del, no sé exactamente, no recuerdo, ¿eh? Pero está muy de moda y se utiliza más como suplemento alimenticio y te lo venden como que es muy bueno para el corazón, ¿vale? Para la salud cardiovascular, bueno, claro, porque contiene ácidos omega 3 y 6, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, evidentemente es bueno para el corazón, pero si tú comes pescado cada día, si comes unas semillas, si comes aceites de buena calidad, pues en principio no necesitarías tomar un suplemento de aceite de krill, ¿vale? Que, bueno, al fin y al cabo tampoco, a ver, si lo queremos tomar, lo podemos tomar, ¿eh? Pero mejor, yo creo que es mejor en alimentos que son ya más fáciles de encontrar, de forma natural, etc. Mira, ves, Fabián me dice que está en la Antártida. En la Antártida, entonces, a ver, si pensamos un poco en el yin y el yang, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, en el trópico, en la zona tropical, ¿vale? ¿Cuáles son los... voy a tener la cámara así, después me ven los que están en casa, los que me ven en diferido. Entonces, si pensamos en el yin y el yang, los alimentos que crecen en el trópico, en este caso vamos a hablar de alimentos que contienen grasas, ¿eh? Entonces, estábamos hablando antes de que el coco y el aceite de palma, ¿vale? Que son principalmente, crecen en el trópico, ¿vale? Contienen más grasas saturadas. Bueno, ¿por qué contienen más grasas saturadas? Bueno, pues porque en el trópico hace mucho calor, entonces si fueran más poliinsaturadas o insaturadas, monoinsaturadas o poliinsaturadas, es igual, ¿qué pasaría? Pues que como hace mucho calor y el aceite
pues con el calor se vuelve todavía más líquido, pues no tendría consistencia, no podría aguantarse. Por ejemplo, el coco, pues ¿qué pasaría? Pues que no tendría la consistencia que tiene, ¿no? Y es por eso, es porque hace mucho calor en el exterior, con lo cual hay más grasa saturada en el interior. En cambio, por ejemplo, los pescados contienen más grasas poliinsaturadas, bueno, yo voy a decir insaturadas, ¿vale? ¿Por qué? Porque como hace mucho frío en el exterior, ¿vale? Necesitan una grasa que sea más líquida, que no se solidifique, ¿vale? Porque si no, no serían flexibles. ¿Lo entendéis? Entonces, viven en el mar, que es a temperaturas bajas, ¿vale? Sabemos que una grasa densa con el frío pues todavía se solidifica más, ¿vale? Y una grasa líquida, en el líquido, si tú pones aceite, por ejemplo, encima de agua, va a flotar, no se va a solidificar. Hombre, sí se puede solidificar en temperaturas realmente muy extremas, pero como el pescado evidentemente pues también tiene hay muchos otros componentes, etcétera, pues evidentemente no se congela la grasa de los peces, ¿no? Pero es para que entendáis el yin y el yang, ¿vale? El yin y el yang en las grasas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues los animales, las vacas, ¿no? Pues las vacas generalmente pues tienen más grasa saturada, ¿vale? En el medio ambiente en el que viven, pues en verano hace calor, pero en invierno hace fresquito. Y las vacas generalmente viven más en las zonas verdes, donde hay pues hierba, etc., ¿no? En climas tropicales les cuesta mucho más vivir. ¿Por qué? Porque tienen mucha grasa saturada. Es que todo tiene sentido, ¿no? Al fin y al cabo, todo tiene su lógica, ¿no? Entonces, bueno. A ver, ¿qué más tenéis por aquí? Dice, pero si el krill son gambitas, ¿no dejan residuos? Probablemente. Hombre, a ver, cuando el aceite de krill que se vende en cápsulas generalmente, no sé si también en formato no creo porque como es pescado, es un tipo de gamba o algo así, no sé exactamente, pero sí que es un tipo de pescado. Creo que es una cosa muy pequeñita, muy pequeñita, ¿eh? Supongo que el sabor no debe ser muy agradable, ¿vale? Ya de por sí algunos aceites no son muy agradables o muy buenos, especialmente los de pescado, pues si lo tomas así tal cual, además que los aceites lo que les pasa es que son muy antioxidantes, pero que también se oxidan muy rápidamente. Ellos son muy sensibles, se echan a perder muy rápidamente. El que más, digamos, tiene duración es el aceite de oliva. El aceite de oliva es el que más resiste, podríamos decir, ¿vale? En cambio, por ejemplo, el aceite de sésamo, el aceite de lino, hay que guardarlos en la nevera, ¿vale? Porque si no se echan a perder con el cambio de temperaturas y tal, ¿no? Y después también con la luz. Por ejemplo, el aceite de lino normalmente lo traen en botellas o se vende en botellas de color oscuro, con un cristal bastante oscuro, porque la luz también les afecta, ¿vale? Y Cristina me dice que si se puede considerar que las grasas saturadas son más yin que las insaturadas, que son más yang. No. A ver, en general todas las grasas son yin, ¿vale? Dentro de la clasificación, ¿vale? Serían más yin. O sea, están en el baremo de los alimentos neutros, ¿vale? Pero las grasas saturadas son un poco más yang y las insaturadas son más yin. ¿Por qué? Porque las insaturadas son más líquidas, ¿vale? No son tan compactas, no son tan densas. Hablábamos un día de que lo yang es todo más compacto, más denso, más pequeño, todo más así como... Si yo hago así, seguro me entendéis, ¿vale? En cambio, las grasas insaturadas son más líquidas, con lo cual son más yin. Todo lo que contiene más agua o que es más líquido
es más yin y todo lo que es más compacto es más yang. Pero dentro de la clasificación general, dentro de lo que son los alimentos, no podemos considerar las grasas, tanto saturadas como insaturadas, como yang, ¿vale? Sino que dentro de la clasificación de los aceites, o de las grasas, perdón, podemos considerar que las grasas saturadas son más yang y las grasas insaturadas son más yin. ¿Vale? Bueno, supongo que tú esto lo dices por lo que he explicado del clima, ¿no? Pero si tú piensas, en el trópico, afuera hace mucho calor. Entonces necesitamos algo, es que, a ver, a veces sí, ya te entiendo, ya sé lo que quieres decir, ¿eh? Pero no nos compliquemos. Tenemos que tener en cuenta que las grasas no vienen solas en su estado natural. El aceite, por ejemplo, lo extraemos de una semilla, de una oliva, y en su estado natural, como está formado por varias cosas. No solamente es el líquido, no encontramos el aceite en la naturaleza así directamente, sino que encontramos los ácidos grasos, las grasas, las encontramos en los alimentos, como parte de un todo, ¿entendéis? Entonces, claro, por eso digo que las grasas saturadas son más yang y las grasas saturadas son más yin, porque también tenemos que ver el conjunto, el completo.